Hola nuevamente, ¿cómo están? Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones. Este, este video es la segunda parte del desarrollo del texto Pulsiones y Destinos de Pulsión, realizado para el dictado de un teórico, del teórico sobre ese tema, sobre ese texto. Yo ya había hecho la primera parte del desarrollo del texto y ahora voy a continuar con la segunda parte. El punto en que quedamos en el desarrollo anterior fue cómo los dos destinos de pulsión que Freud explica en este texto, el trastorno en lo contrario y la vuelta sobre la propia persona, cómo esos dos destinos de pulsión coinciden en algunos puntos. Para explicar cómo coinciden esos dos destinos de pulsión, él va a tomar dos ejemplos, Freud. Uno es el sadismo, el ejemplo que desarrolla respecto del sadismo, ustedes siguen el texto y lo encuentran sin problemas, y el otro es el ejemplo de la pulsión de ver. Dice Freud que todas las etapas del desarrollo de la pulsión, como les contaba en el video del anterior, todas estas vueltas pulsionales subsisten unas junto a otras, pero lo más importante, y en esto quiero hacer hincapié, resaltarlo, lo más importante sigue siendo el mecanismo de satisfacción que tiene. Yo voy a tomar para explicarles, para contarles y transmitirles el ejemplo del mirar, porque es el más completo, dado que le agrega Freud un tiempo anterior al activo. Estos ejemplos donde se articulan los dos destinos de pulsión, el trastorno en lo contrario y la vuelta sobre la propia persona, también pueden pensarse respecto de lo que llama Freud en el mismo texto voces gramaticales de la pulsión. Ustedes van a encontrar que Freud habla de la voz activa, de la voz reflexiva y de la voz pasiva. Al ejemplo de la pulsión de ver le agrega entonces un tiempo anterior a la voz activa, porque entonces piensa que la pulsión se desarrollaría desde esta voz activa. En el ejemplo del sadismo sería pegar. Voy a centrarme entonces en el ejemplo del mirar, para que ustedes entiendan esos dos párrafos que son muy concentrados en el texto de Freud, muy condensados. Tienen que pensarlo de esta manera. La voz activa va a ser mirar. Mirar un objeto ajeno. Ahí vemos la diferencia entre el trastorno y la vuelta sobre la propia persona. Van a encontrar también una voz media reflexiva. En esa voz media reflexiva va a existir el hacerse mirar. En el ejemplo del pegar o del sadismo van a encontrar el martirizarse. La voz pasiva va a ser, en esta pulsión de ver, ser mirado. Ahí, ser mirado, el sujeto recae en alguien ajeno y queda como objeto la propia persona. Agrega Freud un tiempo anterior, una etapa anterior en la pulsión de ver, que es mirarse. Entonces quedaría, en este ejemplo de pulsión de ver, mirarse, mirar, hacerse mirar y ser mirado. Estos son los 4 puntos donde ustedes pueden ver cómo se dan las etapas y las vueltas de estas pulsiones. En tanto, cada pulsión va a tener un destino. Y aquí coinciden el trastorno en lo contrario, mirar, ser mirado, y en ese mirar, ser mirado, la vuelta sobre la propia persona. Lo que antes en la voz activa era un sujeto activo que mira, va a ser en la voz pasiva un objeto que es mirado por otro. Fíjense cómo ahí coincide esa vuelta sobre la propia persona.
Esto seguramente lo van a ir profundizando en los distintos prácticos que ustedes vayan cursando, que vayan siendo acompañados, y también en el teórico con Roberto Bertolé, ¿no? Lo que dice lo que indica Freud es que en esta etapa previa de la pulsión de ver es una formación narcisista. Y aquí ya se empieza a meter en el texto en el problema del yo y en el problema del narcisismo, y en cómo se articula y en qué se diferencia entonces los mecanismos de satisfacción de la pulsión respecto del narcisismo. Dice claramente que los destinos de pulsión dependen de la organización narcisista del yo, así lo van a encontrar en el texto, y llevan impreso el sello de esa fase. Dice Freud, ¿de cuál fase? De cómo se vaya organizando el yo. Para esto, para explicar la formación narcisista y su relación con ese destino de pulsión, que es el trastorno en relación al contenido, va a empezar Freud a desarrollar en el texto la transposición del amor en odio. Dejé esta segunda parte del texto porque me parecía que había que explicarla en los distintos niveles que merece la explicación y el recorrido de este texto. Dice Freud, somos reacios a concebir el amar como si fuera una pulsión de la sexualidad, entre otras. O sea, ya ahí descarta que el amar, fíjense, el activo, ¿no? Sigue siendo el activo. El activo del amar no es ver, mirar, no es pegar. Entonces, no es una pulsión de la sexualidad, entre otras. Sigo con la cita de Freud. Somos reacios a concebir el amar como si fuera una pulsión de la sexualidad, entre otras. Las pulsiones no aman ni odian. El amor y el odio es el vínculo del yo con sus objetos. Parece precisa esta cita por lo siguiente, porque tanto en la agresividad, en el sadismo, como en el ver, se manifiesta esa satisfacción, ese mecanismo de satisfacción pulsional. Ahora, en el amor ya interviene el yo, ya interviene esta formación narcisística de la cual necesitamos para la relación con los objetos. Entonces, el amar, que sigue siendo el activo, ya no de la pulsión, podríamos decir, sino de esa formación, que es el yo, el amar no es susceptible de una sola oposición. Entonces ahí van a tener que distinguir entre las polaridades de la vida anímica, como Freud llama en este punto a cómo él va a relacionar la vida anímica respecto de polaridades, de lo que se polariza de los extremos, las polaridades de la vida anímica con los opuestos en el amar. Estas dos categorías conceptuales, podríamos decir, que ustedes encuentran en el texto, tienen que ver con la constitución del yo. Vamos a ver de qué manera. En la página 130 ustedes van a encontrar la siguiente mención. Las mociones pulsionales son sometidas, las mociones pulsionales son sometidas a las influencias de tres grandes polaridades que gobiernan la vida anímica. Respecto de estas polaridades que gobiernan la vida anímica, va a haber a su vez incluido en estas polaridades un desarrollo del yo. Entonces tenemos la primera polaridad, que es la real, así la llama Freud. Por un lado va a existir el yo y por el otro lado va a existir el no yo. También podemos dividir esta categoría en sujeto-objeto.
En relación al amor, esta primera categoría, que diferencia el yo del no yo, queda del lado del yo el amor-odio, dentro del yo, y se opone a la indiferencia. Esta primera polaridad que es real, que tenemos la diferencia entre el yo y el no yo, amor-odio dentro del yo, indiferencia del lado del mundo exterior, se llama, en relación a la etapa del yo realidad inicial. Dice Freud que este yo realidad inicial empieza a distinguir una dentro de una afuera. Pasamos a la segunda polaridad, que se llama económica. La económica va a estar relacionada al placer-displacer. El placer coincide con el amor y el displacer coincide con el odio. Todo lo que es displacentero va a ser expulsado. Entonces, el odio va a quedar afuera de ese yo, expulsado del yo. La categoría del yo que aquí tenemos respecto al narcisismo es yo placer purificado. ¿Purificado de qué? De ese odio inicial, originario. Pone en esta categoría el carácter del placer por encima de cualquier otro. Para pasar a la última, que es la biológica, activo-pasivo o masculino que coincide con lo activo, femenino que coincide con lo pasivo. Recién en esta tercera polaridad vamos a encontrar el opuesto del amar. ¿Recuerdan que venimos con esa pregunta? Amar. El amar no es susceptible de una sola oposición. Amor-odio contra indiferencia, amor contra odio, y recién en la tercera categoría, que es el yo realidad definitivo, encontramos que el amar conjuga con el ser amado. Este es un cuadro que podemos pensarlo en un cuadro para que ustedes se organicen de las polaridades de la vida anímica con los opuestos del amar y con la constitución del yo, como se los he más o menos comentado, diagramado. Sigue Freud, después de encontrarse con toda esta distinción entre amor y odio respecto del amar, sigue Freud con el tema del amor y el odio. Dice que no presentan una relación simple, que tienen orígenes diversos y que cada uno ha tenido su desarrollo antes de constituirse como opuestos bajo la influencia del placer-displacer. Antes de que amor-odio sean opuestos, han tenido su desarrollo propio. Hace entonces ahí un resumen de la génesis, así le llama, un resumen de la génesis del amor y el odio. Tema importantísimo para el psicoanálisis, para la vida anímica de las personas, incluso para la vida de los pueblos, ¿no? Sabemos que el amor y el odio tienen consecuencias importantísimas en relación a lo social, en relación a lo amoroso, en relación a las generaciones, en relación a lo familiar. Ahí en ese resumen de la génesis del amor dice que es originariamente narcisista, el amor, luego pasa a los objetos que se incorporan al yo, o sea, todo lo que es odiado es expulsado, todo lo que es amado es introyectado, y se enlaza íntimamente con las pulsiones sexuales y con las etapas de la organización pregenital.
esto del amor, el odio, dice que es más antiguo que el amor, que brota de la repulsa en el origen por el mundo exterior frente a los estímulos. Recuerden, si quieren, experiencia, la vivencia, satisfacción. Entonces, brota de esa repulsa. Respecto de la ambivalencia, siempre, en alguna medida, puede acompañar al amor. El odio mezclado con el amor, como conocemos a la ambivalencia, el odio mezclado con el amor proviene de etapas previas del amar, no superadas por completo. Fíjense, ya dijimos hace un ratito cuáles son las etapas previas del amar. El amor puede mudarse en odio, por supuesto, y se trata entonces de una regresión a una etapa previa. Y se garantiza con el odio, dice Freud, se garantiza la continuidad del vínculo de amor. Más o menos estos son los ejes de lectura para que ustedes vuelvan a Pulsiones y sus destinos y puedan, con estas claves que les conté hoy, terminar el texto y encontrar la lógica de estos puntos desplegados. Los vuelvo a mencionar. Destinos de pulsión, el activo, el pasivo, el reflexivo, en la pulsión de ver y en la pulsión sádica, pegar. Encuentra Freud que dentro del trastorno, en el contenido, como lo llama, respecto del amor y el odio, no es fácil de encontrar una sola polaridad, primero. Y segundo, que no es directamente una pulsión sexual, sino el vínculo del yo con los objetos. Ahí empieza Freud a estudiar y a desarrollar y a desplegar todas las formulaciones respecto del amor y el odio. Entonces ahí se van a encontrar con todas las formulaciones del amor y el odio en relación al narcisismo y a los niveles del narcisismo. Bueno, me parece que con estas claves de lectura pueden volver al texto, volver a leerlo y seguramente lo van a seguir dando en los prácticos y en el teórico.